Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te doy la bienvenida a esta serie de entrevistas enmarcadas en la primera exposición del proyecto Ensayo en Sitio. Llevará por título Diálogos Endémicos, saludos desde Jalapa. En ella estamos platicando, realizando algunas preguntas a los 9 artistas que participarán próximamente en la muestra física. Nos encontramos en esta bonita tarde, muy bien acompañadas con Erendira Gómez, fotógrafa y artista visual. Hola Erendira, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. No sabemos qué hora es para ustedes, pero estamos contentas de estar aquí. Muy bien, estoy prácticamente con todas y todos y todas iniciando de lleno en las preguntas, por lo cual comenzaremos con la primera. Esta tiene que ver con la construcción de cierta identidad. Y entonces te pregunto, Ere, ¿cuáles fueron las primeras experiencias con el entorno natural donde creciste que tú recuerdas? Bueno, para esta pregunta estuve pensando mucho sobre la casa, ¿no? Yo nací en una casa muy antigua, lo que tenía los techos muy altos y eso permitía que a diferentes aves anidaran ahí, dependiendo si eran aves migratorias o no. Y tuve la fortuna de tener un papá biólogo que me decía qué especies eran, pero también entraban muchos murciélagos. Y entonces eso como que fue creando una sensación extraña, como si la casa tuviera como varios lenguajes, ¿no? Además de que como me crió mi abuela gran parte de mi infancia, entonces tuve como mucho contacto con un pensamiento de colonial mágico y al mismo tiempo con un pensamiento biológico científico. Entonces estaba pensando en la casa como un hábitat híbrido, como un hábitat en donde se conjugaban estos dos sentidos que fueron creando la persona que soy ahora. Ajá, sí. Mm, Fíjate que en esta misma serie conversamos con Tania Jimena y le decía yo que me llamaba mucho la atención. Ella hablaba sobre el entorno natural, un poco usando la voz de su madre y de su padre, se dedicaron al activismo ecológico, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eso nos permitió hablar un poquito brevemente sobre cómo el entorno natural existe en tanto es nombrado por las relaciones personales o familiares que nos permiten nombrarlo y que nos permite relacionarnos con él, ¿no? En este caso suena, no sé, esta convivencia con el entorno natural que estaba dentro de casa aparte, no tanto en el exterior, sino adentro, estaba filtrado por un lenguaje provisto tanto por un discurso científico como por un discurso mágico, digámoslo, ¿no? De alguna forma. Eh, entonces eso en cierto grado es interesante porque el entorno no está dado, no existe por sí mismo, ¿no? Sino por las relaciones sociales que permiten que nos relacionemos y que lo nombremos. Yo creo. No sé cómo lo escuches. Sí, lo escucho muy interesante. De hecho, la pregunta me gustó mucho y detonó como un entendimiento sobre que esta cuestión de, por ejemplo, que vivía a 100 metros del río Bobos y que yo nunca conocía este pez, pero sabía que antes lo comían, era como que detonó también una preocupación de la contaminación del río Bobos. Entonces, toda mi infancia fue hacer exposiciones sobre temas de contaminación e intentar que ese río no estuviese contaminado. Sin embargo, eso era como, pues sí, una utopía para una niña como martinense que quería conocer a este pez, ¿no? Y que en contraposición el ecosistema de la casa también servía como, sí, como un campo de juegos muy diverso, en donde por cuestiones también yo creo como de esa temporada en la que viví en esta casa que te platico, era también sí como muy, muy loco cómo se creaban estas intersecciones o estos intervalos entre un tipo de pensamiento y el otro y se van acomodando, ¿no? Como para atravesar los cuerpos. Uh -huh. Y
bueno, yo supongo que esto sobre la marcha tendrá o tuvo sus implicaciones con el trabajo artístico que has estado realizando, lo cual me permite introducir la segunda pregunta que tiene que ver con estos medios artísticos. Entonces, te pregunto, Ere, ¿cómo dirías que el entorno se inmiscuye en los medios con los que trabajas, en especial, propongo, con la fotografía o el performance? Sí, en ese sentido, cómo el entorno se inmiscuye en la fotografía. Siento que todo biólogo es un fotógrafo dentro, porque la fotografía tiene ese proceso que es padre de representación del mundo a través de la luz. Y siento que comenzó por ahí como mi búsqueda fotográfica cuando me vine a Jalapa a estudiar la prepa. Entonces yo quería como eso, como tener unos recuerdos del mundo biológico a partir de la foto. Y es así como yo comienzo a hacer fotografía. Y después me va interesando jugar mucho más con el tema de la luz y con el tema de cómo las cosas se quedan pegadas, ¿no? A través de la luz. Eso va siendo mucho más importante ya años después, pero yo creo que como empecé desde esta querer tener representados los recuerdos matéricamente, ¿no? La materialidad de la foto a mí me parece que es algo como muy bello y fue así como empezaron a surgir estos pequeños juegos poéticos entre el entorno y yo, mediados por la fotografía, que al final de cuentas es mediados por la luz, que después aparece como más como concepto y que tiene que ver también con esta parte que en la biología o el pensamiento científico no me dejaba jugar poéticamente con el mundo natural, ¿no? Que era una cosa que yo estaba muy acostumbrada a hacer desde niña y es a través de la foto donde encuentro el juego poético. Eso por una parte, digamos como en este primer momento un poco más inicial, cuando el trabajo más fuerte es realizado con la fotografía. Pero últimamente, bueno, yo he podido un poquito observar del curso que has tomado en tus exploraciones con los medios artísticos. He podido observar que ha habido otro momento donde otra particularidad del entorno natural se ha incorporado a tu producción artística, ya no necesariamente tiene que ver con la luz, como que esa exploración dio un monto, ¿cómo decirlo? Un monto de experiencias y como de resultados y como de productos que está allí y como que permitió que la exploración artística avanzara hacia otra parte en la cual está un poco más presente, digamos, la voz y los sonidos del entorno natural. No sé, ¿qué opinas? Sí, justamente esa parte es una parte, digamos que estaba ahí y que surgió en los últimos meses, digamos semestre, a partir de la pandemia, que creo que es un rompimiento donde la foto se sale y ya es cuerpo, ¿no? Entonces, creo que el cuerpo empezó a ser parte fundamental, cómo atravesar estos otros lenguajes y esta otredad en mí, como que siento que estos alfabetos o este mundo de lenguajes otros que yo quiero experimentar empezaron a hacerse cuerpo. Ajá, y los empecé a cuerpar a través del sonido de mi lengua y de todo el cuerpo. Entonces es como experimentar cómo pasan otras corporalidades y otros estares dentro de mí, ¿no? Como para hacerlos presentes, como una invocación, una especie de invocación. Una especie también como de cuestión ritualosa, creo yo. Bien, esta pregunta creo que nos permite un poquito saltar a la última. Tiene que ver con algunos descubrimientos o hallazgos que has podido elaborar sobre la marcha, ¿no? Y entonces la pregunta es,
descubrimientos de tu práctica artística han generado nuevas preguntas o conceptos o experiencias que animan las propuestas por venir? Yo siento que el tema de que no somos un solo individuo, sino somos un holobionte, es decir, varios individuos juntos y que este mundo es un mundo microbiano en el que hacemos simbiosis los unos con los otros, y por parte de estos alfabetos que he empezado a investigar, siento que el parasitar las cosas con organismos que están ahí, que son muy pequeños, pero que a la vez son muy grandes y muy maravillosos porque tienen sistemas muy complejos, es lo que ahora quiero como investigar más, porque creo que esos sistemas complejos son igual de complejos que los humanos y que se pueden poner pues a la vista como para reflexionar otras formas de estar en el mundo, ¿no? Cómo podemos estar juntos de otras formas, y más bien es abrir esas preguntas utilizando como estos ecosistemas o estos pequeños sistemas microbianos para entendernos mejor a nosotros también. Uh-huh. Es interesante porque con Jimena Ramos platicábamos, ella produce pinturas al temple y entonces mucha de su producción tiene que ver claramente con la parte pictórica, pero también con la parte de la elaboración de sus propios materiales con los cuales después va a pintar. Y un gran bonche de ese trabajo es experimentar, explorar y producir de manera adecuada estos materiales, estos pigmentos, o bueno, incorporar los pigmentos con otros materiales que puedan fijarse en el muro. Y una de las cosas que me decía es que al final esos temples, esas pinturas están vivas en cierto grado por la propia materialidad con la que están hechas. Eso lo pienso en un sentido. Y en otro sentido, también creo yo que está esta otra mirada, que es la mirada científica, que también va entrando de una u otra forma a tu propia experimentación plástica o pictórica o performática, ¿no? Entonces, como que las dos cosas se van mezclando un poquito y creo que un poco encuentra una bisagra conceptual en el término del parasitaje. No sé si pudieras comentarnos un poquito más a qué te refieres tú cuando hablas de este parasitaje. Sí, es como el parasitar con un pensamiento otro, o sea, con la otredad, a algunos términos o a algunos conceptos que ya están estancados o que son muy coloniales, que vienen desde el darwinismo quizá, o que vienen en ese sentido muy fuerte ahora sí desde el darwinismo, y que hay otros conceptos como los simbióticos o como los hongos o como el micelio, que tienen una base conceptual mucho más abierta, digamos, que un individuo no está por encima de otros, sino que son una multiplicidad de individuos que tienen unos sistemas que los ayudan a, digamos, a tener como unos procesos simbióticos, ¿no? Pero yo creo que el parasitar tiene que ver más con parasitar ese pensamiento colonial que nos dice que un individuo tiene que ser mejor que el otro para poder sobrevivir, y más bien pensar en un parasitar ese pensamiento para darle cabida al micelio y a seres que tenemos unos sistemas de vida más simbióticos, como de cooperación. Es interesante, Ere, creo que poco a poco he podido yo ir escuchando más estos puntos de cruce de lo que algunas otras artistas comentan y otras, y lentamente se está formando una especie de diálogo, lo cual te agradezco mucho que formes parte de él. Quisiera saber si tienes algo más que compartir con nosotras antes de despedirnos.
Pues justo pensaba en el micelio y su interrelación tan intrincada con las raíces de los árboles, cómo los árboles le pasan nutrientes y al mismo tiempo el micelio hace unos sistemas bioquímicos para que el árbol también tenga salud. Y sí, pensaba en esta interrelación súper simbiótica que ahora me hace reflexionar mucho sobre pues, los nuevos pasos hacia como sistemas mucho más cooperativos en el arte, en la ciencia y en toda la transdisciplina, y solo me quedo como muy contenta pensando en que podemos cooperar más juntas. Esta idea suena muy bien. Cooperar más que competir, que de pronto aparece ahí como una sombra dicotómica. Darwiniana. Sí, sí, claro, totalmente, ¿no? Por supuesto, como el más fuerte o el más adaptable, ¿no? Sí, creo que eso sería todo por ahora, Ere. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Pues en Instagram soy un galgo ciego, estoy abierta a la cooperación, así que pueden escribirme por ahí, ¿sí? Perfecto. Creo que sería todo por ahora, Ere. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a todos ustedes por invitarme. Es un placer. Ya. Hasta luego. Saludos desde Jalapa. Saluditos desde Jalapa, amistades.